ahora nos vamos a ubicar en esta parte. Venimos avanzando con el propósito de ver que Dios ha traído bajo su voluntad, bajo su poder, esta obra de hacer que su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Él quiere que todos los hombres sean salvos, así dice. Esta es una verdad universal, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, nosotros entramos en ese plan de Dios de llevar la palabra, las buenas nuevas, el testimonio, y somos fruto y resultado de esa obra. Y ahora nos vamos a ubicar en un tiempo de transición entre el tiempo del llamado de Israel y el llamado de la iglesia. Durante los evangelios se dio ese tiempo de transición. El Señor preparó a los que habrían de ser testigos, y ustedes son testigos y me serán testigos hasta lo último de la tierra, les dijo en Hechos 1:8. Y voy a leer un pasaje cuando Dios está ya haciéndole llegar su obra de salvación a los gentiles. Y así estaba escrito para el pueblo de Israel. Este pasaje, aunque yo lo voy a leer en Romanos capítulo 15, Pablo está solamente transcribiendo lo que el profeta Isaías le había dicho al pueblo de Israel. Pero ahora Pablo les está diciendo a los romanos, esto es lo que estaba escrito, que los gentiles adorarían a Dios. Y nos sirve este pasaje para ver cómo Dios está llevando o trascendiendo su obra más allá del pueblo de Israel. Nosotros los cristianos mencionamos mucho al pueblo de Israel, a los judíos, a los profetas, porque esas son nuestras raíces. Las raíces de nuestra fe vienen desde Adán y Eva. La genealogía que Lucas nos presenta del Señor Jesucristo la lleva hasta Adán y Eva. Entonces, nosotros mencionamos mucho porque desde allá viene la raíz de Isaí, el Mesías, el Cristo, y llegó a nosotros, y su obra está ahora en nosotros desde hace 20 siglos. Nosotros somos algo vivo en esa obra. Tenemos evidencias de que Cristo vive en nuestro corazón, evidencias que empezaron por un nuevo nacimiento. La palabra de Dios empezó a ser parte de tu vida, parte esencial, fundamental. El nombre de Cristo, el testimonio cristiano, el hacer y reflejar la vida de Cristo en ti, todos son evidencias de que Cristo vive en tu corazón. Entonces tú eres parte y resultado de esta obra. Y dice, hablando ahora de la obra que trascendería a los gentiles, Pablo dice en Romanos 15, 7 al 12, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Aquí les está hablando a los romanos. Los romanos eran gentiles de Roma, de la capital del Imperio Romano. Entonces el Evangelio llegó a los romanos y está ligándolos Pablo a ellos, a Cristo, así como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Todos los que se conviertan son para la gloria de Dios, porque es la obra evidente de que Dios ha llegado a la vida de una persona. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. La circuncisión era un sinónimo
del pueblo judío, porque una señal para todo judío varón es que debería ser circuncidado al 8º día. Y se refiere a la circuncisión como al pueblo judío, y Cristo vino a ser siervo del pueblo judío para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Por eso Él les decía: escudriñen las Escrituras. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso estaba escrito por el profeta Isaías. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, con pueblo de Dios. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Israel y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Bueno, hubo una oposición de adentro del pueblo que no quería compartir al Dios del cielo y de la tierra, pero Dios va trascendiendo y llevando su obra a pesar de la oposición. Y esa es una figura que es lo que nosotros debemos cautivar o capturar, que hay una oposición de muchas maneras, pero la obra es de Dios. Dios seguirá adelante. Y tenemos ahora este pasaje en Hechos 10, 1 y 2, que es el pasaje más completo ahora para mostrar en aquel tiempo cuando Dios le dijo a Pedro que fuera a Cesarea, a casa de Cornelio, a casa de los gentiles. Y aquí vemos cómo ya está trascendiendo de hecho la obra de Dios y llegando a una parte de Cesarea, una ciudad fuera de Israel. Pero Cornelio era una figura de una persona que Dios tenía ante sus ojos. Y dice así: y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio era un buscador de la verdad, un buscador del Dios de las Escrituras, no solamente el Dios de la creación o la naturaleza, o el Dios de su conciencia. Él estaba buscando que Dios le hablara más claramente a través de sus Escrituras. Y dice: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy como tú, no soy más que tú, soy solamente un siervo. Bueno, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, muchos, empezando con sus parientes y amigos. Y esta es la figura de un hogar, una familia o un grupo social que están unidos mediante vínculos sociales para recibir a Cristo. Bueno, esto es maravilloso. Y dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
o inmundo. Bueno, Pedro está hablando de un sello de los judíos, un sello racista, clasista, un fanático, pero Dios quebró esa barrera que Pedro tenía. A mí me ha mostrado Dios, y él dice, aunque a mí me parecía, ¿verdad? Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, Dios está quebrantando prácticamente una muralla que Pedro tenía en su corazón. Y por amor a Cristo y para la gloria de Cristo, él fue obediente, aún en contra de su sentir natural. Mayor era Cristo que su sentir de tradiciones, de costumbres, del sello de los judíos. Cristo era mayor, por lo cual vine al ser llamado sin replicar. Bueno, esta es la gloria de Dios, y esto es lo que hace Dios para que su palabra llegue a los que Él tiene ante sus ojos. Pero nosotros podemos ir en los pies de Pedro. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Ser como Pedro y vencer tantas barreras, ideologías, costumbres, racismo, clasismo. No hay racismo ni clasismo para Dios, ni fanatismo para Dios. El fanático solo quiere a Dios para sí mismo. Pero el cristiano quiere a Dios para todos. Esa es la raíz del Evangelio y es la raíz de Isaí, que Cristo vino para darnos vida a todos, para que todo aquel que en Él cree. Y aquí tenemos este pasaje, para no hacerlo muy monótono. ¿Quieres leer, Eudosio? Vamos a leer sobre la misma parte de lo que sucedió ahí en casa de Cornelio. Son hechos que están registrados y que vemos cómo la obra de multiplicación va avanzando. Hechos 10, 34 al 45. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, aún anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testifiquemos que es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos.
Dan testimonio a todos los profetas, de todos los que en él creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, hasta el 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sí, de acuerdo. Aquí Pedro está haciendo una remembranza, o a la vez es un testimonio de lo que Jesús hizo en el tiempo de su ministerio terrenal y al final cómo fue crucificado. Entonces, toda esta referencia es para Cornelio y sus invitados, y para que supieran que Pedro les venía a hablar del Dios de las Escrituras. Nosotros nos podemos ubicar plenamente como Cornelio y su familia. No teníamos ninguna relación con la historia de Israel, ni con la cultura, ni con aquellos siglos o aquellas regiones. Pero Dios está haciendo llegar a un Pedro, entre comillas, para hablarnos del Cristo de las Escrituras. Y vemos que había una señal que Dios daba para los que creían. Derramaba el Espíritu Santo como una experiencia de que todo lo que Dios tenía venía a sus vidas. Realmente esto significaba que el reino de Dios venía a morar en sus corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo traería toda la gloria de Dios, todas las promesas de las Escrituras, todos los planes al futuro. La señal era que el Espíritu Santo estaba entregando todo lo de Dios Padre, todo lo de Cristo, todas las promesas, los planes, todo lo estaba trayendo. Y dice aquí, y los fieles, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como en una reunión, de pronto, toda aquella revelación llega a quedarse en sus corazones, no nomás en sus oídos o en su mente, no, cayó sobre ellos. Esta es la realidad cuando Dios trae su reino a tu corazón, su obra, su presencia, sus planes, su poder, su gloria morando en ti y usándote a ti y a mí, que somos instrumentos viles, pero que Dios nos santificó por la sangre de Cristo. Bueno, esto es maravilloso, cómo se cumple esa obra de multiplicación. No podemos pensar cuántos eran, pero Cornelio era un hombre influyente. Él era un hombre del ejército romano, pero era un hombre cautivado por el Dios de los judíos. Tenía tantas referencias. Él se mostraba muy amigable con el pueblo judío, daba ofrendas, comulgaba mucho con el sentir de los judíos, pero él sabía que en su corazón todavía no llegaba el Dios de los judíos. Bueno, eso es algo que realmente debe de presentarse en cada uno de nosotros. Miren, ahora por las circunstancias de los tiempos que estamos viviendo, pues es una mentalidad general que los creyentes de las iglesias ya no acuden minorías, pero no en todas. Hay iglesias que siguen siendo concurridas por sus creyentes. Pero el punto más importante
es que esta figura que sucedió en la casa de Cornelio es lo que puede suceder en tu casa, que traigas a tus parientes y amigos y muchos otros que pertenecen a tu círculo social, y Dios mandará a tu casa un Pedro, entre comillas, porque la obra es de Dios, porque Dios es el que está llevando esto. Dios juntó a Pedro y a Cornelio, llegando a uno en lo particular. Ustedes pueden leer este capítulo 10, es maravilloso, cómo Dios junta a dos personas y los hace entrevistarse, los hace recibir el mensaje, y dice que los que habían sido invitados con Pedro se maravillaban de que el testimonio y la presencia del Espíritu Santo fuera igual que en ellos allá en Pentecostés, cuando hubo los primeros convertidos judíos. Bueno, esto es lo que debemos retener, hermanos. Si los tiempos han cambiado, el plan de Dios no ha cambiado. Tú puedes hacer de tu hogar un hogar de multiplicación. Puedes invitar a personas que no han oído. Haz esa obra. ¿Cómo logró Cornelio influenciar o cautivar esos invitados? Su fascinación seguramente por el Dios de Israel, el Dios de las Escrituras, el Dios de los profetas. Bueno, esto es con lo que nos vamos a quedar en este día, que tú puedes hacer de tu hogar, de tu familia, ¿verdad? O puedes alternar, o puedes compaginar con alguien para tener este tipo de reunión, y en tu casa o en esa casa tener estos mensajes que estamos teniendo. Bueno, por hoy vamos a terminar. Vamos a hacer una oración y hasta aquí vamos a llegar con este video.